Vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos. Al principio la habíamos presentado brevemente a Patricia Fará, coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, quien se referirá, a la visión federal, concretamente en esta temática. Patricia es licenciada en Economía de la UBA, magíster en Integración Económica de las Universidades de El Salvador y Sorbonne, y coach ontológico de la Universidad de Di Tella, entre otros varios estudios de posgrado. Entre las áreas de especialización pueden citarse: instructora en Administración Financiera y Sistemas de Control en el sector público, descentralización y deconstrucción en la Escuela Nacional de Administración Pública de París, Francia. Se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado, con extensa experiencia en consolidación y liderazgo de equipos de trabajo. Está especializada en la evaluación de la gestión fiscal gubernamental, tiene varias publicaciones en coautoría y como coordinadora de investigación. Actualmente, y desde su creación, es la coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. En 2023 recibió el premio a la profesional destacada en Ciencias Económicas en Sector Público, premio otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal. La recibimos con un nuevo fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, todo tuyo. ¿Todo mío? Bueno, sí, todo tuyo. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a las autoridades provinciales por la invitación, al ministro Víctor Fayad, que me llamó originalmente, a los amigos Lisandro y Ale por el apoyo y a toda la dirección de la ASAP por esta invitación y darle un espacio al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, a quien represento en esta oportunidad en mi rol de coordinadora. Y muchas gracias a todos los que se están quedando a esta hora sobre el mediodía. Es todo un desafío mantener la atención sobre la hora del almuerzo y sobre todo después de cuatro expositores que hablaron de la temática en la que trabajo. Así que tengo el marco teórico ya presentado por quienes me antecedieron. Voy a dedicarme básicamente a la cocina de las reglas, siempre teniendo presente el marco de la trilogía que han mencionado todo el tiempo, la arquitectura que hace al funcionamiento de un buen régimen de reglas fiscales, que es el marco fiscal, donde no voy a hablar, y la institución fiscal que, bueno, ya va a surgir de la exposición como estamos y ya hablaron previamente. Así que, como dice el título de la presentación, es la experiencia en reglas fiscales en la Argentina, la visión federal, y me voy a focalizar básicamente en las provincias y ciudad de Buenos Aires, las reglas que vienen siguiendo los gobiernos que adhirieron al régimen federal de responsabilidad fiscal. Como todo el público sabe y trabajan en estos temas, y disculpas por los que trabajaron mucho en la cocina, la Ley de Responsabilidad Fiscal entró en vigencia en el año 2005 y lo que quiero destacar del régimen federal de responsabilidad fiscal es que es un régimen coordinado de reglas fiscales para 2 niveles y hasta los 3 niveles de gobierno, que incluye reglas numéricas de transparencia y normas de procedimiento. Como dijeron Rafael, creo que Rafael fuiste, la ley estuvo en vigencia por unos años y en la crisis de 2008-2009 las reglas numéricas fueron suspendidas. Y fueron suspendidas transitoriamente y la transitoriedad duró más que la vigencia de la ley. Luego en 2016 hubo un acuerdo de ministros por presentar un esquema de transición y en 2017 finalmente se sancionó una nueva ley de responsabilidad fiscal que incluye las buenas prácticas de gobierno. Esa nueva ley nació del consenso de todos los actores involucrados,
participaron activamente todos los ministros de Hacienda del país y como lo mencionara ayer el ministro Fayad, en este mismo hotel se firmó el primer acuerdo, los primeros lineamientos que dio origen a lo que fue después la Ley de Responsabilidad Fiscal y como nota de color, aquí está la foto. Si miran, bueno, no sé si es este mismo salón, pero es por ahí puse la foto y ahí algunos se pueden identificar. Ahí tienen el documento que dio origen al nuevo régimen de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno. Luego, en 2021, mediante la Ley de Presupuesto Nacional y en vistas de la crisis COVID, se suspendieron nuevamente las reglas numéricas y se restituyeron dos artículos de la Ley 25.917. En 2022, a través del consenso fiscal, se acordó retomar la plena vigencia del régimen federal de responsabilidad fiscal. Actualmente, todas las reglas de responsabilidad fiscal están vigentes. Lo que también se acordó es que para la regla de evolución de gasto se va a tomar como referencia la evolución del PBI. Una nota para aclarar, el régimen federal de responsabilidad fiscal está conformado, la mayoría lo debe saber, pero lo tenía que aclarar por alguna cuestión que vi publicada, por el Gobierno Nacional, 21 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 547 municipios a lo largo del país. Las provincias de La Pampa y San Luis nunca formaron parte del régimen federal de responsabilidad fiscal. Bueno, y hablando de reglas, que es lo que voy a hacer, antes de la Ley de Responsabilidad Fiscal, existía y existe un montón de reglas dispersas en distintas normativas. En las constituciones provinciales de 20 provincias, en rigor y ajustado a la verdad, son 16 provincias y 4 leyes. Las provincias establecieron límites a los servicios de la deuda. En general, los servicios de la deuda no pueden ser superiores a la cuarta parte de los recursos ordinarios del Tesoro Provincial. Esa regla está, como decía, en las constituciones provinciales. Ayer hablábamos en la Constitución de Mendoza, no. Por otro lado, la regla de oro, que en general, con letra más menos, lo que establece es que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos, las letras difieren un poco, está establecida en las constituciones de 13 provincias. A modo de ejemplo, en la provincia de Mendoza, otra regla que tiene que ver con la responsabilidad fiscal es la regla de fin de mandato que data del año 2004 y esta ley es antecedente de la regla que actualmente está vigente en el régimen federal de responsabilidad fiscal. Bueno, ahí está la letra escrita, pero establece una serie de prohibiciones en los últimos meses antes del cambio de gestión de gobierno. Otra regla que me parece interesante, no es anterior a la regla de responsabilidad fiscal, pero sí es anterior a la reforma de la ley, es una ley que tiene vigente en la provincia de Mendoza y recién este año van a ponerla en uso, es la ley que establece el traspaso ordenado de gestión de gobierno. Lo que básicamente establece la ley es la conformación de una comisión para la transmisión de la gestión del gobierno en ejercicio y establecer informes, detalles de préstamos, de recursos humanos, evaluación cualitativa de programas y
para información de una comisión conformada por el gobierno electo. Esto entra en funcionamiento. Ustedes ya saben que la provincia de Neuquén tuvo elecciones y cambia de color político. Entra en vigencia el 1 de junio, si mal no me acuerdo. Esto es para poner un panorama de que hay reglas y muchas, y a lo largo del país. Y también las hay en municipios. Creo que mañana hay expositor de algún municipio. Bueno, las reglas fiscales que hoy están vigentes en el marco del régimen federal de responsabilidad fiscal. Como les decía, hay reglas de procedimiento cualitativas y cuantitativas. Que ahí están listadas, no las voy a mencionar, la mayor parte del público las conoce. Lo que se mira casi siempre desde afuera es el cumplimiento de las reglas cuantitativas, pero lo que les quiero contar en este rato que tengo es todo el trabajo que se ha hecho desde lo cualitativo y desde lo procedimental. Primero que nada, hay que tener presente que el régimen federal de responsabilidad fiscal abarca solamente al sector público no financiero y es objeto de evaluación la administración pública no financiera. Queda por fuera las obras sociales, las empresas y sociedades del Estado y otros entes. Lo que sí les incumbe de la Ley de Responsabilidad Fiscal a los que no están alcanzados por reglas numéricas es la regla de transparencia de la información, de dar a publicidad sus estados contables. Bueno, la regla de transparencia es una de las reglas que más se ha trabajado y inicialmente demandó mucho esfuerzo de parte del equipo del Consejo, porque hubo que trabajar en los esquemas, en procedimientos, y hoy les podemos decir que el sitio web, que el Consejo tiene sitio web propio desde el año 2017. Antes era un espacio dentro del sitio web del MECON. Y como lo pueden ver, se publican las evaluaciones, los trabajos, trabajos de investigación, los trabajos que se hacen en comisión con la gente de las distintas áreas de todo el país. Entonces, la regla de transparencia es lo más destacable, creo yo, de la implementación del régimen. Cuando el régimen entró en vigencia, el 45% de las jurisdicciones involucradas, las adheridas al régimen, publicaban información fiscal, con esquemas que los que trabajan en consultoría ya saben que eran incomparables. Hoy el 100% de las jurisdicciones presentan información fiscal y una vez evaluado se publica en el sitio web del Consejo. Respecto a lo que se ha hecho, ya le sabe que es mi punto débil, el poner luz en lo que está por fuera. Respecto de lo que se ha hecho con empresas, sociedades del Estado y obras sociales, fue todo un esfuerzo primero por identificar cuántos eran, quiénes eran. Eso está en el sitio web del Consejo. Y si cliquean en cada una de las provincias pueden ver todo el listado de la existencia de empresas. Lo que no podemos garantizar es que publiquen los estados contables, porque ya no son objeto, como decía antes, de evaluación. Bueno, y un poco tomando lo que mencionó Juan Pablo hoy en su presentación, en el Consejo se ha hecho, en la coordinación técnica y con el apoyo del Comité Ejecutivo y también con el Consejo de Ministros, se ha hecho mucho hincapié en las metodologías de trabajo, en estandarizar procedimientos, en transparentar cada vez más y en la medida de lo posible la información. Es así que se ha profundizado en distintas áreas de trabajo.
los momentos que se analizan, se evalúa anualmente la ejecución, la cuenta de inversión y el presupuesto. Se hace seguimiento semestral y trimestral de la ejecución presupuestaria. La ley también permitió estandarizar a través de una serie de planillas que todos los que trabajan desde provincias en responsabilidad fiscal las conocen y para algunos son la pesadilla, pero a esta altura ya todos los mecanismos están muy aceitados. Respecto del proceso de validación, hay todo un circuito establecido, que disculpas los que lo conocen y los que también lo sufren, es que hay todo un ida y vuelta entre la información que se recibe en la coordinación técnica, se hacen algunos tipos de cambios en algunos casos para compatibilizar la información entre todas las jurisdicciones que conforman el régimen de responsabilidad fiscal, se devuelve a la jurisdicción para que acepte o refute los cambios y después es la máxima autoridad de Hacienda de cada jurisdicción la que da el ok al informe y a la información modificada para que eso pueda ser publicado por el Consejo. Bueno, y lo que hacemos es poner un sello de validación en los informes. Bueno, acá en esta filmina tienen el esquema de presentación y oportunidad. Y respecto de las reglas que no son numéricas, como comenté antes, y a partir de la presentación hecha en creo que en las jornadas de lineamientos de la provincia de Mendoza, se incorporó al régimen federal de responsabilidad fiscal la regla de fin de mandato que establece para el conjunto de jurisdicciones adheridas, más allá de lo que la legislación que alguna legislación provincial establezca, que en los últimos 2 trimestres del año de cambio de gestión de gobierno no se puedan realizar incrementos de gasto corriente de carácter permanente, salvo las excepciones que están leyendo ahí, y se prohíbe la donación o venta de activo fijo, excepto que sea la actividad normal la venta de activos fijos, como el caso de la AVE. Claro, si trabajás en un instituto de vivienda. Sí. Bueno, respecto de las reglas cuantitativas, hay básicamente establecidas en el régimen 3 reglas y una es nueva, quiero decir, a partir de la Ley 27.428, incorporada en el año 2018, que es la regla de ocupación, que establece una línea de base para los cargos ocupados cada 1000 habitantes. Esa regla obviamente es diferente para cada jurisdicción. La regla de servicios de la deuda es la regla que permanece desde el inicio del régimen federal de responsabilidad fiscal, que establece que los servicios de la deuda tiene que ser menor al 15% de los recursos corrientes netos de la coparticipación a municipios. Netos de la coparticipación a municipios, claramente esta regla no incumbe al Gobierno Nacional, no es regla que tenga que dar cumplimiento el Gobierno Nacional. En el régimen no hay regla de deuda para el Gobierno Nacional. Respecto del gasto, la regla que está vigente es que el gasto corriente primario, como hablaban hoy, y tiene algunos neteos de gastos básicamente no controlados por las jurisdicciones provinciales, o sea que son gastos afectados, tiene que ser, la variación del gasto tiene que ser menor o igual a la variación del IPC promedio INDEC, y como les decía en el último consenso, esto cambió por la variación del PBI. Bueno, y acá lo que les quería mostrar, que efectivamente la implementación de reglas, y para el caso de provincias, ha funcionado en
en pos de una buena senda fiscal. Y detrás de esto hay todo un trabajo de culturización, como la gente de Mendoza y de alguna otra provincia que sabe el trabajo que se hace desde responsabilidad fiscal. Se han hecho a lo largo de estos años cientos de talleres metodológicos, se comparten las metodologías, se hacen charlas, se consensúa, se llega a acuerdos sobre lo que se quiere y a partir de ahí se avanza. Respecto de la regla de servicios de la deuda, no puse todas las jurisdicciones, solamente algunos casos destacados que al inicio del régimen de responsabilidad fiscal no estaban cumpliendo con la regla. Ahí pueden ver, si ustedes pueden ver, creo que Chaco, Corrientes, Formosa, como ven al inicio, los servicios de la deuda estaban bastante por encima en algún caso del 15% de los recursos corrientes netos. Hoy están, como ven, todas las jurisdicciones, no hay ninguna jurisdicción provincial que esté excediendo esa regla. Respecto de la regla de empleo público, lo que les decía, ahí ven que la línea de base es el año 2017, ahí tienen el ejemplo de 3 jurisdicciones y lo que se ha tomado son las estimaciones de población de INDEC, porque todavía los resultados del último, bueno, igual termina en diciembre 21. Lo que tenemos de diciembre 22 están en cumplimiento. Todas las jurisdicciones están en cumplimiento. De todos modos, la ley de... No, voy para atrás, perdón. No. Bueno, me fui, no sé. ¿Para atrás? Sí, pero no, se queda... No. A ver. Ahí está. Ahí está. Gracias, Ariel. Y ahí me perdí. No, tranquila. Bueno, sigo con la tercera regla, que es la regla de gasto corriente. Solo estoy mostrando los últimos 4 años. La mayor parte de las jurisdicciones, como ven, han cumplido con la regla, pero también hay algunas jurisdicciones que no han cumplido con la regla. Si lo pueden observar, son unos pocos casos cada año, pero al año siguiente ha sido corregido ese desvío. Lo pueden ver. Bueno, otra cuestión a destacar es, como decía, todo lo que se ha trabajado en paralelo a las reglas numéricas, ya sea procedimientos, metodologías y estandarizaciones. Otra muestra de ello es el informe de gasto tributario, que al inicio de la vigencia del régimen de responsabilidad fiscal, solo 4 jurisdicciones elaboraban informe de gasto tributario. Actualmente la mayor parte de las jurisdicciones lo elabora. Esto es en base a los presupuestos 2023, la última columna. Respecto otro artículo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, es la que establece la constitución de fondos fiscales anticíclicos con el objetivo de perfeccionar los objetivos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 6 jurisdicciones tienen fondo anticíclico, incluido el Gobierno Nacional, lo que ello no implica que lo integren cada año. Hay algunas jurisdicciones que sí, que tenemos muestra, me está faltando provincia de Neuquén, que lo creó hace 2 años y lo tiene totalmente integrado. Es un fondo anticíclico más reciente. Bueno,
Siguiendo con el mandato que ha dado la ley al organismo de responsabilidad fiscal, se ha profundizado y se intenta seguir en otras temáticas en las buenas prácticas de gobierno. En ese sentido, se ha hecho una mesa de trabajo muy interesante buscando identificar las buenas prácticas en el principal gasto de las administraciones provinciales, como es el gasto en personal. Mediante sendas reuniones de trabajo se ha logrado definir qué se buscaba, por eso lo hemos llamado Cuidando el Dinero Público. Por eso quiero decir que se identificaron buenas prácticas, esto es que se puedan reproducir por otras jurisdicciones, pero que además generen un ahorro a las cuentas públicas. En una publicación que está colgada en el sitio web del Consejo, se ha volcado todas las buenas prácticas identificadas y de ese trabajo han contribuido la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y el Gobierno Nacional. Actualmente estamos trabajando y diseñando una metodología de trabajo para identificar las buenas prácticas en los esquemas de compras y contrataciones. Y un tema que está establecido en la ley también es que más allá de la regla de empleo, las jurisdicciones adheridas al régimen van a buscar alcanzar el diseño de una planta óptima. Les cuento que trabajamos mucho en una metodología para diseñar la planta óptima. No ha sido un tema nada fácil. Miren, los que me conocen de hace muchos años saben que le busco la vuelta hasta encontrar la salida. Ale, vos sos testigo. Pero en el tema planta óptima no llegamos a demasiado en concreto. Sí se sacó un documento desde el Comité Ejecutivo que son básicamente lineamientos para llegar a una metodología de planta óptima. Y lo que sí hemos trabajado en planta óptima en algunos escalafones y muy acotado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo la oportunidad, a partir del traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, en trabajar, y trabajamos juntos, no sé si hay alguien de Ciudad de Buenos Aires, en el establecimiento de una planta óptima, y ahí se llegó a un buen trabajo. Pero es como muy acotado, escalafón. La provincia de Neuquén nos ha pedido ahora acompañamiento porque han construido hospitales y en esos hospitales quieren establecer un esquema de planta óptima. En espacios reducidos en determinado escalafón se ve más simple, pero es un camino que hay que andarlo. Bueno, y después un tema importante es que ¿tengo tiempo? Un poco más. Cortito. La regla, el artículo 33 de la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que las provincias implementarán un régimen de reglas similar para con sus municipios. Creo que da 547. Pero puede ser que en alguna jurisdicción se hayan sumado algunos más. Las provincias que tienen ahí listadas han avanzado básicamente en un esquema de responsabilidad fiscal. En algunos casos fue invitación a adherir y en algunos otros casos, en el momento de adhesión de la jurisdicción, se incorporó a los municipios directamente al esquema de responsabilidad fiscal. A modo de ejemplo, que lo conozco muy de cerca, les quiero mostrar lo que está haciendo la provincia de San Juan,
que ha implementado un esquema de trabajo muy similar al que se implementó a nivel federal. Estableció una comisión fiscal provincial donde se reúnen los secretarios de Hacienda de todos los municipios, establecieron reglas fiscales, están trabajando en metodologías y ya llevan, creo que 2 evaluaciones anuales hechas. Bueno, también establecieron la autorización de endeudamiento, la regla de fin de mandato, tomado del esquema federal, pero adaptado a la realidad provincial. Sí, sí. Bueno, esto es un poco lo que les quería contar, la cocina de las reglas fiscales. Como ven, reglas hay muchas, y qué rescatar de 17, 18 años de un esquema de reglas similares, porque como decía, reglas son preexistentes en muchos casos, que trabajado a nivel coordinado entre el Gobierno Nacional y provincias y coordinado desde el Consejo, lo que se han logrado son nuevos estándares. La información que publica el Consejo es compatible, comparable, homogénea. Se buscó que sea mucho más oportuna. Con las suspensiones, algo de lo que se volvió un poco para atrás es la oportunidad, pero se había llegado a tener información de carácter mensual. El hecho de validación, del proceso de validación, que al principio era medio engorroso porque iba y volvía la información, hoy es un mecanismo totalmente aceitado y lo que le da la característica importante que pasa a ser información oficial y comparable, cosa que pensar 10 años atrás, imposible. Y sobre todo se ganó muchísimo en transparencia. Sí, y como lo decían antes, hay mucho por andar. Estoy volviendo para atrás. Sí. No. Con el de arriba, si antes era el de abajo, ahora es el de arriba. Sí. Ahí está. Bueno, y sobre todo, que lo he mencionado a lo largo de la exposición, se ha buscado, y eso internamente y en el equipo técnico que trabaja conmigo, todo el tiempo generar el cambio cultural. Muchas gestiones de gobierno, ya han pasado varias gestiones de gobierno y por eso las mesas de trabajo que se hacen básicamente con los técnicos, porque es la gente que luego sigue. Lo que podemos rescatar, como ya decía, mayor transparencia, mayor visibilidad de la información fiscal, algo de fortalecimiento de la institución Consejo Federal, que, bueno, les puedo dar algunos ejemplos. El haber profundizado espacios de trabajo que muestran, por ejemplo, el gasto tributario que te lleva a ver un presupuesto ampliado, la incorporación de municipios a un esquema de transparencia y responsabilidad fiscal. Esos son cambios que ya están asentados. Y yo creo, salvo raras excepciones, con la mirada desde adentro de la cocina, las provincias tienen incorporado, internalizado el tema de la responsabilidad fiscal. Hoy, cuando hablabas, Juan Pablo, me vino a la mente cuando recién empezamos a trabajar en responsabilidad fiscal y hubo todo un seminario y vino gente de Canadá. ¿Y cuáles son las reglas en Canadá? Bueno, en Canadá, no sé cómo será hoy, pero en ese momento, en Canadá básicamente no tenemos reglas. Hay toda una cultura de la responsabilidad de quienes llevan adelante la gestión pública. Por eso los estándares, las metodologías consensuadas y donde los técnicos las internalicen es de lo más importante.
Bueno, desafíos identificados y desde el pequeño espacio que a mí me toca coordinar, me parece que la profundización de la regla de fin de mandato es algo importante, la incorporación de algún estándar para la transmisión responsable de la gestión de gobierno es algo que se puede trabajar. Quizá darle mayor fuerza al diseño de la regla, y eso es compartido por todos los expositores anteriores, a la regla de gasto para que evite el riesgo procíclico. Mayor grado de transparencia, y en esto quiero decir ampliar el universo alcanzado por las reglas. Los marcos de mediano plazo, los fondos anticíclicos, pero que sean realmente integrados y que funcionen, y seguir sumando a la gestión fiscal municipal a un esquema de reglas fiscales. Bueno, eso es básicamente lo que les quería decir. Gracias por estar todos acá a la hora de comer. Y bueno, quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu tiempo, que ha sido impecable, impecable.